De así paz, santos, disfrutamos himno número 331. Ora siempre en un acuerdo, con la unción en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, con la unción en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, por la cruz negando el yo, el Espíritu tomando todo bajo su control. Ora siempre en un acuerdo, con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, es la esfera celestial, pisoteando principados, huye de lo terrenal. Ora siempre en un acuerdo, con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, hazlo es coordinación. Sigue el Señor la guía de su mente y dirección. Ora siempre en un acuerdo, con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo de la con tenacidad, por su reino y por su gloria. Ora y vela en unidad. Ora siempre en un acuerdo, con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, busca a Dios en unidad, que el Espíritu del cuerpo su armonía mantendrá. Ora siempre en un acuerdo, con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Vamos a comenzar el mensaje. Este es el tema general, la unanimidad y aspectos cruciales del libro de Hechos. Pero vamos a ver el tema de hoy, que es mantener la unanimidad por las tres sustancias del poder en el recobro del Señor. ¿Cuáles son esas tres sustancias? La oración, el Espíritu y la palabra. Como vimos ya la semana anterior, el mensaje 2 nos hablaba de la unanimidad. Aquí vamos a entrar en materia de cómo mantener esa unanimidad. Entonces, el mensaje 2 es la base y el mensaje 3 es la edificación de la unanimidad. Vamos a ver el himno 93 en la estrofa 4. Dice, somos tu expresión, tu cuerpo, plenitud y habitación, ¿verdad? Tu excedente y tu novia, tu total reproducción. Ahora, como aumento de tu vida, somos tu propagación.
Eres tú nuestra cabeza, somos tu continuación. Recuerda que estamos hablando del libro de Hechos que no ha dejado de escribirse. Por lo tanto, si miramos esta estrofa de este himno, podemos ver una revelación que el Señor quiere darnos a todos, ¿no? Entonces, hay unos pasajes de la palabra que vamos a leer que hablan, la semana anterior vimos unanimidad, es un factor positivo, ¿no es cierto? Es una descripción positiva de lo que es, ya que no es solamente un concepto objetivo. Digamos que es una experiencia profunda y crucial y tiene que ver con la totalidad de nuestro ser interior. Por lo tanto, es un trabajar diario. ¿Con qué lo hacemos? Aquí están las herramientas: la oración, el espíritu y la palabra. Amén. Pero hay que considerar, voy a leerle unos versículos que ayudan a completar, digamos, la visión de esto. La unanimidad no solo es positiva, también hay una unanimidad negativa. Se la voy a leer. Hechos 7:57 dice, pero ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. A una nos está hablando de manera unánime, ¿no? Pero es una unanimidad negativa, satánica. ¿Contra quién arremetieron? Contra Esteban. Y los versículos siguientes describen y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién estaba ahí? Saulo. Saulo estaba ahí. Y estuvo de acuerdo con esa matanza que hicieron con este hombre. Bien, vamos a ver acerca, a veces nos confundimos, la unidad y la unanimidad. Vamos a ver Efesios, si ustedes pueden entrar en esto, es muy interesante. Efesios 4:3. ¿Qué dice? Diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué está hablando? Guardar la unidad. ¿Y qué nos dice la nota? Dice, salvaguardar es decir, preservar algo custodiándolo. La unidad del Espíritu es el Espíritu mismo. Entonces, guardar la unidad del Espíritu es guardar al Espíritu vivificante. Cada vez que hacemos algo fuera del Espíritu, causamos división y perdemos la unidad. Pero cuando permanecemos en el Espíritu vivificante, guardamos la unidad del Espíritu. Entonces, la nota 2 que nos habla de la unidad, dice, para andar como es digno del llamamiento de Dios, para tener la vida apropiada del cuerpo, primero, ¿qué necesitamos? Cuidar de la unidad. Hermanos, anótenlo. Cuidar de la unidad. Esto es crucial, dice la nota 2 del versículo 3, y vital para el cuerpo de Cristo. Hablando con propiedad, la unidad es diferente de una simple unión. Unirnos, hombro con hombro, estamos unidos, pero eso no es unidad. Una unión es la condición en la cual muchas personas se juntan o asocian, mientras que la unidad es la entidad única del Espíritu que está dentro de los creyentes, haciendo de todos ellos uno. Así pues, hermanos,
Esta unidad es una persona, Cristo mismo, quien es el Espíritu que mora en nosotros. Esto es similar a la electricidad que corre por muchas lámparas, haciendo que todas ellas brillen, dice, como una sola. En sí mismas, las lámparas están separadas, pero en la corriente eléctrica ellas son uno. Aquí estamos hablando de la unanimidad, de la unidad, perdón. Y la unanimidad es la expresión de esa unidad. Por lo tanto, hermanos, y avanzando ya con el mensaje, consideremos esta palabra que acabamos de leer en Efesios 4:3. Tenemos que guardar la unidad. La primera sección, perdón, la primera sección dice, podemos mantener la unanimidad por la oración, el espíritu y la palabra, con miras al mover de Dios. En la pantalla sale, pero fíjense en algo. Continúa diciendo, debemos ser aquellos, debemos ser aquellos que trabajamos. Hermanos, está marcado con amarillo porque eso es un tema que nos corresponde. Debemos ser aquellos que trabajamos arduamente en la palabra. Ya vamos a ver los detalles. Segundo, laboramos en la oración. Y tercero, somos diligentes en tratar con el Espíritu Santo. No se puede tratar livianamente. Tenemos que ser diligentes, hermanos. La segunda sección nos dice que la santificación por medio de la palabra tiene por resultado la unidad al darle fin a los factores de división. Ya vamos a ver cuáles son los factores de división. La verdad santificada y la santificación redundan en la unidad. Este tema nos lleva realmente a complementar lo que vimos en la semana anterior, cuando hablábamos de la unanimidad. Y la pregunta era, ¿cómo manteníamos esa unanimidad? Y aquí nos está dando las herramientas, por decirlo de alguna manera, hermanos, para mantener la unanimidad en la vida de iglesia. La tercera sección dice, cuando nos trasladamos saliendo de nosotros mismos y entrando en el Dios triuno, saliendo del yo y entrando en el Espíritu, somos uno, hermanos, e incluso somos perfeccionados en unidad, a fin de estar en unanimidad. La cuarta sección dice que el libro de Hechos muestra la oración que necesitamos para ser llenos del Espíritu esencial y económicamente, a fin de que todas nuestras actividades sean las actividades que realiza el Dios en funciones. Aquí vemos las herramientas que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer con ellas? Habla de la oración, habla de la palabra y habla del Espíritu. ¿Y cómo vamos avanzando en este sentido? Mediante la santificación por medio de la palabra. Y luego, cuando nos trasladamos, aquí nos hace un llamado, una advertencia, saliendo de nosotros mismos, es decir, saliendo del yo y entrando en el Dios triuno, ahí somos uno. E incluso
somos perfeccionados en esa unidad. De esa manera podemos practicar la unanimidad. Y también nos dice que esto no es sencillo, no es que ya nos ponemos de acuerdo y empezamos a orar, a leer la palabra, etcétera. No, hay una batalla, hermanos. Y dice que el libro de Hechos nos muestra la oración que necesitamos para ser llenos del Espíritu de manera esencial y de manera económica, a fin de que todas nuestras actividades sean las actividades que realiza el Dios en función, es decir, Él actuando a través de nosotros, Él hablando hoy a través de nuestros labios. Nadie siendo más, simplemente Él siendo expresado. Y la quinta sección nos dice que el libro de Hechos muestra que nuestra labor con Dios para edificar la iglesia es una guerra espiritual. ¿Y cómo se lleva a cabo? La oración. La oración es el secreto para realizar la obra de Dios. ¿Cuán importante es orar, hermanos? Tenemos nuestra oración personal, indudablemente, pero también necesitamos la oración corporativa. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite, hermanos, edificar la iglesia. Es decir, todo lo anterior nos va a concluir en algo que el Señor le agrade, que es la edificación de su iglesia, si no nos damos cuenta que hay una guerra espiritual. Y esa guerra se lleva a cabo mediante la oración. Bien, vamos a ir al tema, al desarrollo de este tema. Espero que esta visión les haya mostrado los pasos que vamos a revisar, ¿no? Por tiempo no vamos a ver todo seguramente, vamos a ver cómo están los tiempos, pero hay algo que es muy importante. Vamos a leer Hechos 4:24. Si lo tienen a la mano, genial. 4:24 nos dice: y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué dijeron? Soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tenemos los tres temas que vamos a ver. Cuando hubieron orado, hubo ese temblor, es decir, la manifestación del Espíritu Santo que los llenó. Y ellos, su reacción, su respuesta fue la palabra de Dios. Miren qué precioso, hermanos. Bien, la primera sección, como dijimos, dice: podemos mantener la unanimidad por la oración, el espíritu y la palabra, con miras al mover de Dios. Debemos ser aquellos, uno, que trabajamos. No dice que trabajan, dice que trabajamos arduamente en la palabra, que laboramos en la oración y somos diligentes en tratar con el Espíritu Santo. Si miramos, por tiempo no lo voy a hacer ahora, pero anótelo, Lucas 22:24. ¿Qué había ahí? Había una contienda, hermanos. ¿Quién era el mayor de ellos? Y estaba Pedro. ¿Quién es el mayor? Yo soy el mayor porque yo tengo más tiempo, porque yo recibí, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque yo soy el anciano, porque yo soy el no sé qué. ¿Me entienden?
Esa era la situación de Lucas 22-24. Pero ¿qué pasó en Hechos 1:14? Hechos 1:14 nos dice, todos estos, los 120, perseveraban unánimes en oración. Perseveraban unánimes en oración. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó entre esos que contendían y en menos de 2 meses ellos eran unánimes? ¿Y qué hacían? Perseveraban unánimes en oración. Por lo tanto, el primer elemento o la primera herramienta que tenemos, por decirlo de alguna manera muy práctica, es la oración. Entonces, la oración, el espíritu y la palabra, nos dice el punto A, son las tres sustancias del poder en el recobro del Señor. Para esto debemos orar a fin de tener al espíritu como poder. Oramos, ¿no es cierto? Tocamos el espíritu y el espíritu toma el control como poder. ¿Para qué? Para propagar la palabra. Entonces, en 1 Timoteo 5:17-18 es de los que trabajan en la palabra. Y aquí lo vemos, ¿no? Trabajamos arduamente en la palabra. ¿Qué significa? Debemos saturarnos, ser constituidos e incluso empaparnos de la palabra santa si tenemos la carga de predicar el Evangelio. Debemos entrar en la palabra y ser personas que conocen la palabra. Y el punto B2 es muy importante, hermanos. Dice, deberíamos pedirle al Señor que introduzca todo nuestro ser en la luz y que Él trate con nosotros para que lleguemos a ser personas de poder, quienes están llenas del Espíritu por dentro y por fuera, esencial y económicamente. ¿Qué nos dice toda esta frase, hermanos? Que debemos pagar un precio. Ir al Señor y pedirle que nos dé luz. Hay un versículo que dice, en tu luz veremos la luz. Por lo tanto, si yo me vuelvo al Señor, pido su luz, lo que me va a conducir es que Él me va a mostrar el camino. Él me va a conducir por donde Él quiere que yo vaya, que usted vaya. El punto C dice, los primeros discípulos no habrían podido mantener la unanimidad si hubiesen tenido diferentes maneras de proceder, medios, agentes o sustancias para llevar a cabo el mover del Señor en esta tierra. A fin de mantener la unanimidad única, todos debemos aprender a hacer lo mismo y de la misma manera. Ellos, como vimos en Lucas 22-24, ellos estaban discutiendo por quién era el mayor, quién era el que tenía el mando, o como quieran llamarle ustedes, hermanos. Pero, como dice la palabra, no pasaron 2 meses y ellos ya eran unánimes. ¿Por qué? Porque dejaron lo suyo, se volvieron al Señor y estuvieron ahí prestos, atentos al Señor, esperando la llegada del Espíritu a ellos, el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ellos pudieron superar esas diferencias que habían y ya no buscaban lo suyo, sino que buscaban el deseo del Señor. El punto D dice, no debemos pensar en tomar ningún otro camino que no sea la oración, el Espíritu y la palabra. Hermanos, subrayen esto, cualquier otro camino, cualquiera, causará disensión y división. Mire cómo concluye la primera sección, ¿no? Nos da las herramientas, pero si no tomamos ese camino, vamos a provocar división. Señor Jesús.
La segunda sección nos dice que la santificación por medio de la palabra tiene por resultado la unidad. La santificación, vuelvo a leer, por medio de la palabra tiene por resultado la unidad. ¿De qué manera? Al darle fin a los factores de división. Entonces, esa santificación lo que está haciendo es obrar sobre estos factores de división. ¿Por qué? Porque la verdad santifica y la santificación redunda en la unidad. Entonces, hermanos, esto hay que rumiarlo, pero de manera muy delicada, con mucho cuidado, de manera diligente, diría yo. El punto A dice la palabra santificadora, el espíritu santificador, la vida santificadora y el Dios santificador son todos uno solo. Por tanto, si estamos siendo santificados espontáneamente, somos uno, porque todos los factores de división son quitados. ¿Cómo podemos llegar a ser unánimes? Mediante la santificación por medio de la palabra. Aquí tenemos una respuesta, ¿no? ¿Qué hace esa santificación? Elimina todos los factores de división de nuestro ser. Y ya no ando preocupado de que no estoy de acuerdo con este, o que no hago esto, que no me gusta, que no sé qué, que no sé cuánto. No, solamente me someto a aquel que nos guía, al Señor. El punto B dice que en Juan 17 al 23, vemos que la santificación redunda en la unidad genuina, porque esta santificación nos mantiene en el Dios triuno. El versículo 21 dice, para que todos sean uno. ¿Cómo? Fíjense en esa palabra. ¿Cómo? Tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también, sería la comparación con ese cómo, que también ellos estén en nosotros. En Juan 8:32 dice que la verdad nos hace libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Por lo tanto, si yo lo tengo a Él en mi ser también está el Padre y está el Espíritu. Por lo tanto, esa verdad me da a conocer todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para llegar a ser uno con Él y finalmente Él llegue a tomar posesión en nosotros. En Efesios 4 leíamos acerca de guardar la unidad, pero tiene un objetivo, que es hacer que Él haga su hogar en nuestro corazón. De esa manera, si Él gobierna nuestro corazón, mente, voluntad, emoción, conciencia, entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Él va a tomar posesión y posición y va a llegar a ser nuestra persona. Y podremos decir, como dijo el apóstol en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, todo lo que hagamos va a ser en función a lo que el Señor nos diga. Ya no serán mis decisiones, ya no serán mis pensamientos, mis ideas, no. Solamente estaremos sometidos a Él. Y en el punto B1 dice, a fin de ser uno, necesitamos estar en el nosotros, es decir, en el Dios triuno. ¿Recuerdan que decía que también ellos estén en nosotros, en la Trinidad? La única manera de estar en el Dios triuno entonces es por la verdad santificadora, que da fin a todos los factores de división. Estos puntos son muy importantes, hermanos. Tenemos que considerarlos, orarlos,
inquirir al Señor, lo que sea. Al ser mantenidos, dice, en el Dios triuno, somos uno, pero, pero, siempre que estamos fuera del Dios triuno, inmediatamente estamos divididos. Entonces, hermanos, perdón, necesitamos contactar al Señor cada mañana, tocar la palabra viva y tener la realidad divina infundida en nuestro ser. A medida que contactamos al Señor de esta manera, vencemos los factores de división. Y cuando los factores de división hallados en nosotros son puestos a muerte por la verdad santificadora, somos introducidos en la unidad genuina, puesto que la santificación nos mantiene en el Dios triuno. Y finalmente, la santificación por medio de la palabra, de la verdad, tiene por resultado la unidad del cuerpo de Cristo, la cual es la unidad agrandada del Dios triuno. Esto verdaderamente es muy importante. Señor Jesús. El punto C nos habla de 4 factores de división. Estos, estos factores son los que provocan no estar, no tener la realidad de la unanimidad. Y al haber división, hermanos, hay muerte. Y eso no es agradable para el Señor. Entonces, el primer factor es la mundanalidad. Siempre y cuando amemos cierto aspecto del mundo, ese aspecto de mundanalidad llega a ser una causa de división. Lo único que podemos hacer es orarle al Señor y decirle esta noche, Señor, purifícame. Señor, purifícame de estos aspectos o estas causas de división. Otra causa de división es la ambición, querer ser alguien. Cuando contactamos al Señor por medio de la palabra y le permitimos infundirse en nosotros, dice, la verdad impartida en nuestro ser aniquila nuestra ambición. ¿Por qué? Porque nuestro yo queda absolutamente aniquilado. Tercera causa de división es la autoexaltación. Deberíamos estar dispuestos a no ser nadie y a exaltar a Cristo, el único que es alguien, aquel que tiene la preeminencia universal, Señor Jesús. Y el cuarto factor de división es las opiniones y conceptos. No deberíamos aferrarnos a nuestra propia opinión, sino sencillamente ir en pos de la meta del Señor, a saber, el recobro de Cristo como vida y como todo para la edificación de la iglesia. Hay algo que se dijo en el mensaje. Aprenda, hermano, anótenlo, aprenda a decir no sé. ¿Por qué? Porque van a venir hermanos a preguntarle, hermano, mire, me ha pasado esto, ¿qué tengo que hacer? Si yo doy una respuesta, está hablando el yo. Pero si entiendo que estos factores son factores de división, le voy a decir, no sé, hermano, pero podemos orar y pedirle al Señor que lo guíe. Entonces, y esto lo practicaba mucho el hermano Lee y lo enseñó como parte del ministerio. No sé. Muchas veces le pregunté a hermanos
del ministerio. Hermano, fíjese que pasa esto. ¿Qué piensa usted? No sé. No sé. Pero me puede apoyar en oración. Amén. Oremos. Y orábamos. Entonces, hermanos, evitamos la división con esa acción. Entramos a la tercera sección que nos dice, cuando nos trasladamos, saliendo de nosotros mismos y entrando en el Dios triuno, somos uno e incluso somos perfeccionados en unidad, a fin de estar en unanimidad. Este es un punto muy importante. Cuando nos trasladamos saliendo de nosotros mismos, ¿qué significa? Salimos de nuestro yo y entramos en el Señor. Ser santificados consiste en trasladarnos, saliendo de nosotros mismos y entrando en el Dios triuno y en permitir que Cristo viva en nosotros. Hermanos, de esta manera somos perfeccionados en unidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos más Cristo, que Él toma el control, que ya no soy yo, sino es Él, y como Él además está en los demás hermanos, la unidad es genuina, es real. Punto B dice, esta santificación es efectuada por la palabra, la cual es la verdad, y por el Espíritu, quien es el Espíritu de verdad. Con eso se le da vida a la persona, se le muestra la verdad, que es el Cristo mismo, y esta persona deja lo viejo y asume lo nuevo. Al acudir a la palabra cada mañana, hermanos, tocamos la palabra externamente, pero el Espíritu nos toca internamente por la palabra y por el Espíritu, los cuales son la realidad, somos santificados. Por eso la lectura de orar, leer, cuando leemos, ¿no es cierto?, la palabra, debemos orar, leer. ¿Para qué? Para que el Espíritu traiga el rema para nosotros. Y esa palabra ya no va a ser logos, esa palabra va a ser vida. Dos, cuando más tocamos la palabra y cuanto más el Espíritu nos toca, más salimos de nosotros mismos. Nos trasladamos de una morada, el yo, a otra morada, el Dios triuno. Y todos los días necesitamos experimentar este traslado, puesto que en el yo hay mundanalidad, ambición, autoexaltación y opiniones y conceptos, es decir, todos los elementos que provocan división. Si continuamente tocamos la palabra y permitimos que el Espíritu nos toque día tras día, hermanos, seremos santificados. Es decir, nos trasladaremos saliendo de nosotros mismos, nuestra vieja morada, y entrando en el Dios triuno, nuestra nueva morada. Una vez que salimos de nosotros mismos, somos santificados. En Él somos santificados. Es decir, separados de los factores de división y separados no solo para Dios, sino también de modo que entramos en Dios. Y finalmente dice que a fin de tener la unidad genuina y la unanimidad, primero debemos trasladarnos, saliendo de nosotros mismos y entrando en el Dios triuno. Una vez que no hemos vuelto al Señor, nos hemos trasladado al Señor, debemos permitir que Cristo viva en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser uno con los santos en cualquier localidad. Y aquí nos dice, nos da en el punto C un versículo que dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Hermanos, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que seamos perfeccionados en unidad. Y esta unidad perfeccionada es la verdadera edificación, es decir,
es el crecimiento en vida. Ahora, aquí nos da 4 puntos bien interesantes que describen esto. Ser perfeccionados en unidad significa, hermanos, ser rescatados de la mundanalidad, la ambición, la autoexaltación y las opiniones y conceptos. Es decir, ser rescatados de la división. Yo en ellos. Esto significa que el Hijo vive y se mueve en nosotros. Tú en mí. Estamos revisando el versículo que acabamos de leer. Esto significa que el Padre vive y se mueve en el Hijo. En otras palabras, mientras el Hijo vive y se mueve en nosotros, el Padre vive y se mueve en el Hijo. Por medio de este vivir y mover dobles, somos perfeccionados en unidad y expresamos al Padre en gloria. Esto no es poca cosa, hermanos. Esto es verdaderamente muy profundo. Necesitamos ver esto. Por eso, cuán importante es tener la visión. Esa visión que tuvo Pablo y que pudo decir en Hechos 26, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Entonces, cuando tenemos esta visión y esta visión se hace mía, suya, y nos dejamos guiar por esa visión, hermanos, vamos a conseguir ser santificados y que en nosotros haya un mover de ese Dios completo, ¿no es cierto? Y esto nos perfeccionará en unidad y podremos expresar al Padre en gloria. El punto D dice que la ambición está implícita en Juan 17:21. La autoexaltación en el versículo 22 y los conceptos y opiniones en el versículo 23. En el Dios triuno no hay ambición. En la gloria del Padre no hay autoexaltación. Y en el lugar donde Cristo vive y reina no hay opiniones ni conceptos. Por eso, bien importante lo que yo le decía hace un rato atrás, que lo aprendí del ministerio. Aprenda a decir no sé. Entonces, en la esfera divina y mística del Dios triuno procesado, la ambición es sorbida, la autoexaltación desaparece y las opiniones y conceptos son puestos a muerte. Aquí no existe el mal de la división presente en el mundo que ha sido sistematizado por Satanás. En lugar de ello, existe la unidad genuina. Y fíjese cómo esta unidad se va dando. La unidad genuina, el punto E, consiste en vivir en el Padre, permitir que Cristo viva en nosotros y vivir en la gloria del Padre su expresión. Y para esto necesitamos trasladarnos, saliendo de nosotros mismos y entrando en el Dios triuno, y permanecer en Él para la expresión del Padre, su gloria. El punto E2 dice que la verdadera edificación, hermanos, la unidad y la unanimidad como práctica de la unidad es posible únicamente en el Dios triuno y prevalece únicamente cuando Cristo vive en nosotros. Entonces podemos expresar al Padre en gloria y experimentar la unidad genuina. Si no aparece el yo, si no están esos factores de división, el Señor se moverá libremente y establecerá lo que Él quiere, lo que Él es, la unidad genuina. Y esto nos hace entrar en la cuarta sección, hermanos, que dice, el libro de Hechos muestra la oración que necesitamos para ser llenos del Espíritu esencial y económicamente, a fin de que todas nuestras actividades sean las actividades que realiza el Dios en funciones.
Aquí tenemos 8 instancias de la oración que vamos a revisar para prepararnos para la quinta sección, que es la que va a llevar a cabo lo que el Señor quiere, la obra de Dios. Entonces, pongamos atención, el punto A dice que la oración que necesitamos es la oración que trajo el derramamiento del Espíritu. ¿Qué es lo que hacían esos 120 antes de que el Espíritu fuera derramado? Y lo leímos, oraban unánimes. B. La oración que necesitamos es la oración que hizo temblar la tierra y fortaleció con poder a los discípulos con el Espíritu Santo, para que hablaran la palabra con todo de nuevo. Cuando vino el Espíritu, ellos estaban unánimes orando. Pero luego, ellos, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hablar la palabra. La C dice, la oración que necesitamos es la oración de los apóstoles que corresponde al ministerio de la palabra. Les digo algo que dijo el ministerio. A veces estamos encarcelados en nuestro yo cuando estamos orando. Y eso tenemos que evitarlo. Dejar el teléfono, dejar y concentrarse y entregarse y abrirse al Señor. Esa es la manera de orar. El punto D, la oración que necesitamos es la oración que llevó a Pedro a un éxtasis y que le trajo una visión celestial. El éxtasis, ¿qué nos dice? Cuando salimos del yo, estamos en un éxtasis delante del Señor. Y el Señor nos muestra, nos explica, nos enseña lo que Él quiere que hagamos. Ese fue el éxtasis que vivió Pedro. La oración, el que necesitamos, es la oración que le abrió la puerta de la cárcel a Pedro. Fue una oración fuerte, pero con autoridad, hermanos. La F, la oración que necesitamos es la oración que introdujo a los 5 profetas y maestros en la comisión del Señor. Vamos a la 7. La oración que necesitamos es la oración que trajo un gran terremoto y sacudió los cimientos de la cárcel. Y la oración que necesitamos finalmente es la oración que llevó a Pablo a un éxtasis y lo introdujo en el hablar del Señor para él. ¿Cuán importante es esto, hermanos? En Filipenses tenemos un pasaje que dice que por vuestra petición y por la abundante administración, ¿no?, del Espíritu de Jesucristo, esto sirvió para mi salvación. Entonces, ¿cómo era la actitud que había? Había una actitud que los llevaba a tal momento, eliminaba todo lo que estorbara y vivía en esa experiencia, ese éxtasis con el Señor. Y esto que estamos hablando no fue solo para los apóstoles, hermanos. Estas 8 características o instancias de la oración, que son ejemplos que nos están dando para que vamos practicando este principio, como dice ese himno, ¿no? Nos lleva a la quinta sección, que dice, el libro de Hechos muestra que nuestra labor con Dios para edificar la iglesia es una guerra espiritual. Claro, el enemigo no le agrada que la iglesia sea edificada y nos ataca. ¿Y cómo nosotros llevamos a cabo esa guerra espiritual? Por medio de la oración.
La oración es el secreto para realizar la obra de Dios. Y estos puntos con los cuales vamos a terminar el mensaje, dice que las oraciones que ofrecemos delante del Señor deben estar firmes ante las oraciones contrarias y resistir tales oraciones que están dirigidas particularmente contra la iglesia y la obra que estamos llevando a cabo para edificar la iglesia. Usted va a salir a predicar, ha orado, el Señor le ha confirmado, créame que va a haber una gran resistencia. El enemigo va a estar ahí perturbando, molestando, etcétera, etcétera. Pero tenemos esa oración que va a defendernos de ser atacados por el enemigo. El punto B dice que a fin de mantener la unanimidad, mire cuán importante es esto, es decir, practicar la unidad, necesitamos perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2, por tiempo, no lo vamos a leer, dice, necesitamos orar sin cesar, manteniéndonos íntimamente conectados al Señor. Si salimos a algún lado, hermanos, yo lo estoy practicando ya un tiempo, voy a salir a algún lado, le digo, Señor, acompáñame. Señor, tú ayúdame, guíame, pon las palabras que necesito hacer, lo que fuere que tenga que hacer, para que Él sea el que tome control. Ya no quiero depender de mi yo, de mi preparación, de mi formación académica. Ni siquiera estoy hablando de proyectos, de cosas. No, quiero depender de Él. Entonces llegamos al último punto que dice, la falta de oración es un pecado. Todos los que están en el recobro del Señor deben permanecer en oración y estar firmes en contra del pecado de no orar. Por ello, hermanos, anotemos lo que sigue. Valoremos y ejercitemos en estos tres temas. Valoremos y ejercitémonos en estos tres temas. La oración, el espíritu y la palabra. Amén, hermanos.